ser el mismo para todas las clases. Perfecto. Bien, estamos analizando la parte introductoria de la economía. La clase anterior hemos hablado bastante sobre el flujo circular de la economía, que explica cómo funciona en la realidad una economía con todos los agentes económicos, que son tres, ¿no? Los demandantes, los ofertantes y el Estado. Sí, adelante, compañero. ¿Alguien quería preguntar? Sí, Eric, quería preguntar algo. Bien, seguimos entonces. Luego analizamos tres formas de organización económica, las que todavía existen en el mundo. Es decir, cuando hablo de sistemas de organización económica, chicos, me refiero a cómo están organizadas las economías de los países, enmarcados precisamente en esas tres formas: la forma capitalista, la forma de economía planificada, regulada, también le llaman socialista, y la mixta. De estas tres, hemos dicho que casi el 98% de las economías son economías capitalistas que funcionan de manera liberal. Es decir, en el mercado van a existir generalmente empresas privadas que generan la actividad económica. En un sistema de organización, de un sistema de economía planificada o regulada, las empresas, no existen empresas privadas, sino más bien existen empresas del sector público. Esas son las que definen y solucionan los tres problemas económicos fundamentales: qué van a producir, cómo van a producir y para quién van a producir. Y está la tercera, la que decíamos también que es parecida a la forma de organización económica que existe en el país, la mixta. El sistema organizacional mixto es una economía basada fundamentalmente en empresas públicas y en empresas privadas. Esta forma de organización económica es relativamente nueva. Antes, en la década del 80, teníamos una economía totalmente capitalista, cuando teníamos el gobierno de Sánchez de Lozada. A partir de 1900, a partir concretamente del 2005, este gobierno, que es del MAS, que empieza a gobernar precisamente el país en esta época, implementa esta forma de organización producto de la nacionalización, de la recuperación de algunas empresas del sector público y la creación de nuevas empresas. Es decir, la economía actualmente es organizada por el aparato productivo privado en su mayoría y un porcentaje también de empresas del Estado. Por eso tiene el carácter mixto, porque los problemas económicos fundamentales, qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir, lo resuelven tanto las empresas públicas como empresas privadas. Es decir, todo lo que un país, una sociedad requiere, lo solucionan las empresas del sector privado mayoritariamente y un porcentaje determinado las empresas del sector público. Por ejemplo, tenemos empresas del sector público como, por ejemplo, empresas siderúrgicas. La Mutón es un ente estatal. Tenemos las empresas petroleras, que son también del Estado. Tenemos las empresas de electrificación, que es mixta, la empresa de ferrocarriles, que también tiene ese carácter mixto. Luego tenemos las empresas públicas, como en La Paz, la fábrica de azúcar de San Buenaventura, la empresa Papel Bol, Cartón Bol, Enatex,
Empresa Nacional de Textiles, quiere decir Enatex, la empresa de producción de químicos para la agricultura, que está en el Chapare. Tenemos empresas constructoras dentro del ámbito de los militares que ha creado el gobierno. En fin, hay muchas empresas que están produciendo para el mercado y operan igual que las empresas privadas. Alguien me preguntaba en la clase anterior, ¿las empresas públicas facturan? Sí, facturan como cualquier otra empresa privada. Ambas empresas públicas y privadas operan en un mercado en función a la oferta y la demanda. Eso vamos a analizar más adelante, pero les anticipo qué es funcionar de acuerdo a la oferta y la demanda. Por ejemplo, si Bismarck tiene una empresa de desarrollo de software, Bismarck estudia el sistema, ¿no? Organiza su empresa de desarrollo de software. Al igual que Bismarck, hay muchas empresas pequeñas, medianas y grandes de desarrollo de software. Bismarck va a tener que competir en precio con las otras empresas. Si Bismarck cobra un precio muy alto, nadie le va a comprar software a Bismarck. Entonces, ese es el mercado de competencia, donde las empresas tienen que competir. ¿Y cómo compiten en la realidad? En base al precio, al menor precio. Y para tener el menor precio, chicos, ustedes tienen que tener en su empresa el menor costo. Lo mismo pasa en la industria azucarera de aceite, ¿no? En cualquier sector empresarial, aquí al menos en nuestro país, salvo con algunas excepciones que les voy a mencionar, el mercado funciona de acuerdo a la competencia, por el número de empresas que existen. Si hablamos de hardware, de software, hay N empresas. Cuando digo N, estoy hablando de muchas, ¿no? Un poco para resumirla. Entonces, hay muchas empresas de hardware, hay muchas empresas de software. Por lo tanto, estas empresas operan en el mercado de acuerdo a la competencia, compiten, ¿no? Y generalmente en esa competencia, el que vende más es el que cobra un precio menor de su producto. Pero también hay otro grupo de empresas como las empresas de azúcar o de aceite en nuestro país o de transporte aéreo, si ustedes quieren, donde no son muchas las empresas que participan como ofertantes, pero hay muchos demandantes. Por ejemplo, todo el mundo si quiere volar por avión tiene 3 opciones. Tiene BOA, tiene Amazonas y tiene otra empresa más que no recuerdo en este momento. Solamente hay esas 3. No tengo más opciones. Pero si quiero comprar una computadora, tengo varios lugares donde poder preguntar. Quiero comprar un software. Hay varias empresas que desarrollan software. Es más, puedo comprar del interior del país, puedo comprar de otros países, etc. Bueno, eso ya está un poco apoyado por el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación que han ampliado el campo de competencia y el campo de mercado para poder comprar bienes o servicios. En consecuencia, esa es una forma típica de funcionamiento de una organización económica mixta. Si ustedes me han agarrado la idea, el sistema de organización mixto funciona de manera idéntica al mercado capitalista o de competencia, que también se llama, ¿sí? La única diferencia entre la primera forma y la tercera es de que en la tercera hay empresas públicas y hay empresas privadas. En cambio, en una forma de organización capitalista, la mayoría son empresas privadas. Y esa era la característica, como les decía, a partir de la década del 80, después que tuvimos un proceso hiperinflacionario en Bolivia en 1983, ¿no? Cuando había un gobierno de izquierda, Hernán Siles Suazo, vino el descalabro económico con una hiperinflación y llega un Salvador, un gringo, se deben acordar un poco de historia, Sánchez de Lozada, que se hace cargo de la economía e implementa un modelo neoliberal eminentemente capitalista. Vende todas las empresas públicas que había, las vende algunas y las otras las capitaliza, ¿no? Y de esa manera implementa una forma de organización económica eminentemente capitalista, donde la locomotora de la economía o el grueso de la economía estaba apoyada en la empresa privada, muy
casi no habían empresas públicas, las vende o las capitaliza. Sin embargo, vuelve después de 3 periodos del gobierno del MNR a la cabeza de Sánchez Lozada, después de Víctor Paz Estenssoro, vuelve nuevamente en 2005 un gobierno de izquierda, que es el MAS. Y obviamente estamos volviendo como el cangrejo hacia atrás. En el mundo entero son raras las empresas públicas, chicos, las empresas del Estado que son excedentarias o generan utilidad. La mayoría son deficitarias, llegan a quebrar rápidamente. En Bolivia, desde que implementó el MAS, varias empresas públicas se han quebrado N empresas, solamente para nombrar algunas. La empresa Quipus, ¿se acuerdan, no? De ensamblaje de computadoras, está quebrada, muerta y desapareció. Otro ejemplo, la empresa de Enatex, Empresa Nacional de Textiles, que era una fábrica de ropa, ¿no? Que exportaba en algunos tiempos a través de un convenio que nos dio Estados Unidos que se llamaba ATPDA, que era una facilidad que daba a todos los países que producían hoja de coca para sustituir la coca por la producción textil. Bueno, hemos tenido buenos tiempos de esa empresa, pero después quebró cuando se lo nacionalizó, lo compró el MAS. También tenemos empresas quebradas en el rubro de la empresa de construcciones que creó en el ejército. Hay una fábrica de azúcar de San Aventura, está por quebrar ya, porque no tiene que moler, es en La Paz, por si acaso. Y así, otra vez como el cangrejo, implementamos empresas. ¿Y por qué quiebran? Alguien se preguntará, ¿por qué quiebran? ¿Por qué no son competitivas las empresas públicas? Por el manejo político, ¿no? Los políticos se hacen cargo de esas empresas y lo manejan discrecionalmente. ¿Qué quiere decir discrecionalmente? De una manera arcaica, sin ningún criterio empresarial, hacen de que todos sus familiares ingresen, se adueñan de los recursos, etcétera. En fin, para no entrar en mucho detalle. Por eso son raras las empresas en nuestro país que generan utilidad, como Entel, por ejemplo, ¿no? Entel antes era un monopolio, por eso era una empresa que generaba mucho dinero. Hoy compite contigo y otras empresas más, pero es una de las pocas empresas que genera utilidades. Bien, entonces, el país tiene una forma de organización mixta que opera con empresas públicas y privadas, y todas las empresas operan en un mercado competitivo donde existen obviamente diferentes formas de mercado, de competencia, oligopolistas, aquellas donde hay pocas empresas y muchos demandantes, hay monopolios como son las cooperativas aquí en Santa Cruz, de agua, luz, etc. Bien, eso es a nivel general. Ya más detalles ustedes lo van a encontrar en la lectura. Ahí habíamos quedado la clase anterior. Voy a empezar con un nuevo tema que es el objeto de estudio de la economía, que lo tienen ustedes ahí en la presentación. ¿Qué es lo que vamos a saber aquí? Vamos a ver cómo ha ido evolucionando el objeto del cual se ocupaba de estudiar la economía, ¿no? ¿Cuál era su objeto de estudio originalmente y cómo se ha ido amplificando el objeto de estudio de la economía? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para ello, decimos de que para conocer de una manera clara y concreta y objetiva el objeto de estudio de la economía, es importante, obviamente, analizar, ¿no? Desde el punto de vista de su evolución. Y bueno, si analizamos la evolución de la economía, podemos decir de que hay varios periodos y varias escuelas que se las llama. En cada periodo hay varias escuelas. Por ejemplo, una de las primeras escuelas económicas es la escuela mercantilista, la escuela clásica, la escuela marxista, la escuela neoclásica, la escuela keynesiana, la escuela monetarista, etc. Nosotros no somos estudiantes de economía, solamente les estoy comentando, no vamos a entrar en detalle a estudiar cada una de estas escuelas porque es pérdida de tiempo, ¿no? Además de que es bastante pesado porque tiene un carácter filosófico, el estudio de las escuelas económicas. Además, no es parte del programa analítico, solamente es para que conozcan algo, ¿no? Nada más. Entonces, el carácter o el objeto de estudio de este tipo de
de escuelas económicas, particularmente en el siglo XVIII, que son la escuela mercantilista y la escuela clásica, era cómo los países podían generar mayor riqueza a través del comercio y a través de la actividad productiva. Y acá tiene una síntesis. Los economistas clásicos, que es la escuela que dominaba el siglo XVIII, tenían como objeto principal de estudio de la economía la forma de hacer ricos a los países o aumentar la riqueza, porque al aumentar la riqueza aumentaba el poderío. Eso explica la corriente que tuvimos, por ejemplo, migracionista de algunas naciones o de dominación, ¿no? El caso de España, el caso de Inglaterra, el caso de Portugal, ¿no? Que con ese fin, con la actividad que tenían mercantilista y de explorar y descubrir otros lugares donde puedan apropiarse la riqueza, experimentaban ese tipo de actividad de subjugación en algunos casos o de descubrimiento. Pero el fin básicamente era cómo hacer rico a esos países para aumentar su poderío. En la misma escuela del siglo XVIII, en la escuela clásica, se bifurca una segunda corriente, una segunda forma de analizar el objeto de estudio de la economía, y es esta ya que se mantiene inclusive hasta la actualidad. Esta segunda corriente considera que el objeto de estudio de la economía es el problema económico, y que es la síntesis y la esencia misma de la economía, el problema económico. Cualquier empresa, chicos, el problema económico de cualquier empresa es cómo obtener más plata para producir más, cómo conseguir mayor capital. Acuérdense que las empresas en Bolivia, el 80% son pequeñas empresas, un 20% están entre mediana y grande. Y alguien se preguntará, ¿y por qué es así? Obviamente por la restricción del capital. Entonces el problema económico es similar a la que hemos comentado ya. Las necesidades de las empresas, de los individuos, son ilimitadas y los recursos son escasos o limitados. Por lo tanto, para utilizar de una manera racional o eficiente, hay que utilizar la economía. Entonces ahí empieza, si ustedes me están agarrando la idea, el problema económico como sinónimo de escasez de factores de producción y escasez, en este caso, restricciones y escasez en la dotación de recursos para poder producir, para vivir, y necesidades ilimitadas tanto de individuos como empresas, países, etc. En consecuencia, podemos hacer una síntesis de que el problema económico se traduce básicamente en lo que les comentaba, como aquellos esfuerzos que realiza el hombre para satisfacer unas necesidades ilimitadas de los individuos y en constante crecimiento, además, por el desarrollo científico y tecnológico, por la innovación, y por otro lado, que se enfrenta con recursos escasos y de distintos usos. Entonces, ahí ya va cambiando de una manera importante el objeto de estudio de la economía, que antiguamente era cómo hacer ricos los países. Ahora aquí se traduce en cómo asignar recursos escasos para maximizar la utilidad del consumidor, para maximizar el beneficio de la empresa, para hacer más rico a un país, etc. Bueno, en concreto, el problema económico que sirve de objeto de estudio de la economía proviene de la naturaleza creciente de las necesidades humanas y la escasez de los recursos económicos. Aquí hay una contraposición a la teoría de Malthus, la teoría malthusiana. No sé si alguien en colegio se acuerda de la teoría malthusiana, de que decía de que a medida que la población se incremente, los recursos, los bienes no iban a poder satisfacer las necesidades de la población. En términos de producción, si uno quisiera, puede cubrir todas sus necesidades. Hay sobreproducción en alimentos. Ustedes saben bien de que los países que regulan la economía para no bajar el precio, cuando hay sobreproducción en alimentos agrícolas, botan al mar con la idea de no bajar el precio. Entonces esto se ha revelado, o se ha develado más bien, de que no
obviamente la teoría de Malthus, ¿no? El crecimiento acelerado de la población y la escasez de alimentos no funciona en el mundo. Hay una sobreproducción. Ahora, fíjense la contradicción. Hay una sobreproducción de todo. Pero, y si hay sobreproducción, ¿por qué usted dice que las necesidades son ilimitadas y no pueden satisfacer a las personas? Porque no tienen recursos, pues chicos. Ustedes saben que en los países africanos la gente muere de inanición, muere de hambre. ¿Y por qué muere de hambre si usted dice que hay sobreproducción? Porque no tienen con qué comprar, son pobres. Lo mismo que los cubanos, lo mismo que los venezolanos. ¿Por qué migran los venezolanos? Porque no tienen con qué comer, porque hay mucha pobreza. Pues, ¿de qué sirve que el mundo con el desarrollo científico y tecnológico ha podido desarrollar y amplificar y multiplicar la producción, como el caso de China, cuando no hay capacidad de compra? Entonces, una contradicción muy interesante de estudio, ¿no? Bien, finalmente, chicos, ya en el siglo XX, en el siglo XXI, la economía pues se ha ampliado en cuanto a objetos de estudio que tiene. Es decir, la economía se ha incrementado en sus campos de acción de estudio, entre sus objetos de estudio. Fíjense, estudia la manera en que se fijan los precios, los factores de producción. Cuando yo analizo a mi empresa cómo determino el precio para vender, es un proceso eminentemente economicista. Y eso lo analizamos a través de la teoría de los costos de producción y que también utilizan mucho los ingenieros industriales, ¿sí? La teoría de costos es un estudio de los costos que se consideran en un proceso de producción a corto y largo plazo, cómo se determina el precio de venta de un producto en función de los costos, ¿no? Y el modo, además de eso, se estudia el modo en que se utilizan los recursos de una manera eficiente y eficaz. Asimismo, la economía, el objeto de estudio de la economía es la exploración de la conducta de los mercados financieros, es decir, el mercado de las bolsas de valores, el manejo del dinero, en otras palabras. Cualquier problema financiero es un problema económico. Acuérdense que en el 2008 hubo una crisis financiera mundial que tuvo su repercusión en el sector inmobiliario en Estados Unidos, donde la gente, por la sobreproducción, las empresas vendían a la gente casas sin que esa gente tenga un empleo fijo. Y bueno, llegó un momento donde mucha gente compró, en este caso, casas, y al ser desempleados no pudieron pagar. Fíjense ese fenómeno, cómo se amplificó y llegó obviamente a Europa, llegó a Latinoamérica, y por eso fue una crisis tremendamente fuerte, y se estima que fue mucho más fuerte que inclusive de la primera crisis mundial del capitalismo, que fue el año 1929 que comentamos anteriormente. Bien, entonces la economía tiene como por objeto de estudio todo lo que implica el funcionamiento de los mercados financieros, llámese bolsa de valores, llámese banco, llámese cooperativa financiera. Su objeto de estudio también es el análisis de las consecuencias de la intervención del Estado. Ustedes saben bien que una economía de mercado como la que tenemos, el Estado interviene solamente de árbitro, y eso hemos hablado ya en el flujo circular de la economía. Pero cuando interviene el Estado, se arman una serie se produce una serie de efectos en el funcionamiento de la economía que afecta tanto a las personas, empresas, etc. Entonces, eso analiza cómo debe funcionar una economía. También tiene como por objeto de estudio los patrones del comercio internacional. Hoy las economías cada vez se están globalizando y el comercio internacional se está incrementando. Se están eliminando las barreras a través de los bloques económicos, el bloque NAFTA, el Mercosur, los bloques de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que se llama, etc. Y que son grupos de países que se agrupan para realizar transacciones, y obviamente para la mayoría de ellos es mucho más conveniente. Por ejemplo, Bolivia tiene una población de 10 millones de habitantes y al ingresar al mercado del Mercosur tiene un potencial de un mercado cerca de 200 millones de habitantes. Entonces, desde ese punto de vista de la amplitud del mercado, es conveniente el ingreso de los países a los mercados globales.
las condiciones, cómo van a ingresar, sí es el gran problema, ¿no? Hay economías pobres, subdesarrolladas, y no es lo mismo Brasil que Chile o Bolivia y Chile. Sin embargo, estos países forman parte, por ejemplo, del Mercosur. De eso también se ocupa de estudiar, del comercio internacional, como mecanismos básicamente de generación de divisas. Si ustedes se preguntan con qué vive, con qué pagan a los docentes, a la Gabriela, a los pacos, a los militares, a los médicos, se van a dar cuenta que los países viven, por un lado, de los impuestos que generan en cada país y viven de lo que exportan. Eso genera divisas, dólares, que a su vez nos sirven para importar alimentos, para importar medicamentos, para importar maquinaria, equipos, computadoras, etc. También tiene como objeto de estudio el crecimiento de los países, ¿no? El proceso de industrialización de los países, el crecimiento, la aplicación de medidas para crecer la economía, para mantener el tipo de cambio, para generar más empleo. Estudia la riqueza y la pobreza de los países, estudia los problemas que surgen en el funcionamiento de la economía, el problema del COVID, el problema de sobreproducción, de incremento poblacional, en fin. No hay un límite porque todos, en realidad, todos esos problemas que he mencionado tienen un impacto económico. Hablando, por ejemplo, del COVID. El COVID no es un problema económico, es un problema de salud. Ah, que tiene consecuencia económica, sí, es cierto. A varios países empobrecidos, ha aumentado el desempleo, ha aumentado la pobreza a través del COVID, ha incrementado la mortalidad, enfermedad y muerte de la población. Es un problema económico. También les decía en alguna oportunidad que el hecho de que quieran ingresar a la Gabriel 40,000 personas y solamente ingresan 4,000 o 5,000 es un problema económico, porque los que no ingresan, más de la mitad de los que no ingresan, van a formar parte del ejército de desempleados en nuestro país y hay empresas y ahí generan problemas sociales, ¿no? El desempleo genera problemas sociales. Muy bien. Este es un tema apasionante, podríamos seguir hablando, pero hay un límite. Pueden hacer alguna pregunta que crean que no han entendido o que quiera que amplíe. Ingeniero, tengo una pregunta. Montalvo, adelante. En la tarea que nos pidió que hagamos, según, ahorita me fijo un ratito, según el libro de Cepeda, La calle y otros, ¿no ve? Decía que Sí. la economía es el estudio de toma de decisiones. Y no le Uh-huh. entendí, la verdad, ese concepto. Quería saber si me lo podría explicar. Claro, muy bien. ¿Pillaron el libro de Economía para Ingenieros? Sí, ese mismo libro, ajá, lo saqué, me costó pillarlo, pero lo encontré. Y decía Qué eso. bueno. Es buen libro, es un buen libro, es al grano, sin vueltas ese libro. Es, bueno, es Economía para Ingenieros. Yo lo compré hace 4 años, me costó algo de 60 euros. Bueno, pero al final llegó el libro, ¿no? Es un buen libro. Todo el análisis que vamos a hacer está ahí de manera simplificada, resumida, ¿no? Tiene muy poca teoría y tiene más análisis gráfico y, bueno, no tiene mucho ejercicio fuerte, ¿sí, no? Son ejercicios sumamente sencillos. Es un poquito la parte débil de ese libro. Hay ejercicios mucho mejores en otros libros. Por ejemplo, en el de Parking, que también es buen libro. Pero el análisis gráfico es muy interesante en ese libro de Economía para Ingenieros. Bueno, en realidad, chicos, eso quería generar polémica y discusión con ustedes. Pues, ¿no? Lo bonito es eso, ¿no? Desde la vida misma que uno realiza como economista o como empresario que está metido en la economía, ¿cómo podría yo definir la economía? Como hemos definido en la clase anterior, la economía definitivamente es una ciencia social que estudia cómo las sociedades deben utilizar los factores de producción escasos para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades ilimitadas. Es el concepto de economía. En ese trajín, chicos,
cuando decimos la economía estudia cómo es una ciencia que estudia cómo la sociedad debe utilizar los recursos o los factores o recursos denominados escasos de una manera racional y eficiente para producir bienes y servicios que satisfagan necesidades de la sociedad. En ese concepto mismo que es un bla, 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 todos los agentes económicos deben tomar decisiones. Y por eso también se dice que la economía es el estudio de la toma de decisiones de los agentes económicos. ¿Y quiénes son los agentes económicos? Ya saben. Cuando yo tengo mi empresa y voy a hacer dos ejemplos para las dos carreras. Primero, a desarrollar software. Para desarrollar software, se supone que tengo que tomar una serie de decisiones. ¿Dónde voy a desarrollar? ¿En qué lugar? ¿En qué infraestructura? ¿Con qué equipo? Ah, no tengo nada. Voy a solicitar un crédito. Es una decisión. Tengo que tomar decisiones. ¿De qué banco? ¿A qué plazo? ¿A qué tasa de interés? O sea, esto se puede ir amplificando, ¿no? Todas las definiciones tienen un concepto de síntesis y como han debido percibir, esta definición de economía es totalmente diferente a la que yo les he definido de las tres. Y de las tres, dos son parecidas y una es también totalmente diferente cuando se define la economía como la ciencia que estudia el proceso de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, etc. Pero también sí se puede decir que la economía es una ciencia que estudia la toma de decisiones de los agentes económicos en su devenir o en su actividad permanente que realizan. Yo como demandante tomo decisiones. Quiero comprar una computadora. ¿Dónde voy a comprar la computadora como demandante? ¿De una importadora, del chiriguano? ¿Qué marca de computadora voy a comprar? ¿Hasta cuánto tengo de posibilidad de poder comprar? ¿Lo voy a comprar al crédito o al contado? Esas cosas implican economía. O yo como vendedor, soy un vendedor en el chiriguano, tengo mi tiendita ahí, vendo computadoras, ¿no? ¿Qué marcas voy a vender? Tengo que decidir, no cualquier marca voy a vender, ojo, hay marcas que se demandan más que otras, entonces se supone que el vendedor, en este caso, no va a comprar computadoras que no va a poder vender. ¿Qué marcas? ¿Cuánto va a ser su margen de utilidad? ¿Hasta cuánto puedo vender? ¿No? ¿Cuándo yo voy a estar en posibilidades como empresita de liquidar porque no vendí 8 meses y ya va a llegar otra partida de la misma marca con otras características? O sea, toda la actividad económica está centrada en toma de decisiones. Por eso cuando estudiamos el flujo circular de la economía, ¿no? En realidad la microeconomía, chicos, yo les decía, así funciona la economía. ¿Y qué es la microeconomía, profesor? Si alguien me preguntara, le diría, la microeconomía, chicos, es la toma de decisiones de los agentes económicos individuales. Por eso define así el libro de Ingeniería o Economía para Ingenieros. La microeconomía es aquella parte de la economía que tiene como objeto de estudio la toma de decisiones de los agentes económicos individuales, que son las empresas y las familias. ¿Y cómo toman decisiones? A través de acciones y reacciones. Acción. Quiero comprar una computadora. Pregunto, ¿cuánto cuesta su computadora? Bueno, una computadora X. Me dice que quiero comprar. Me dice $1,500. No, muy caro. Reacción. Yo estoy reaccionando y le digo, me puede dar en $1,200 porque así está más allá. Piensa el vendedor, va a reaccionar, ¿no? Analiza y dice, van a hacer números, si tiene un margen de utilidad todavía ahí, puede aceptar y le dice, bueno, está reaccionando. Permanentemente van a encontrar ustedes en el estudio de la economía esto de toma de decisiones a través de la acción y reacción. Cuando hay desempleo, voy a irme a un extremo de la economía. Cuando hay mucho desempleo, yo estoy sin pega y quiero conseguir un trabajo, encuentro, y esto es un tip de mi experiencia para ustedes. Hay mucho desempleo, he salido por excelencia, ¿no? Y voy a la empresa, hay una fila de una cuadra con varios compañeros, inclusive los pido ahí con su currículum vitae ahí haciendo cola. Y me preguntan en la entrevista personal, me dicen,
cuáles son sus expectativas de ganar. Aquí yo tengo que tomar una decisión, porque el empleo es parte de la economía. Si veo que hay mucho desempleo y he visto que la cola es larga y he salido por excelencia, yo debería ganar con un salario mínimo de unos $1,000, 7,000 pesos, que no es mucho. Pero veo que hay desempleo y muchos demandantes de empleo. Seguramente, si soy inteligente, voy a decir, bueno, por lo menos cubriré mis costos con unos $600 y empezaré a trabajar. Entonces, aquí hay una acción y una reacción. Fíjense, he puesto un ejemplo que aparentemente no es nada económico y es económico. El empleo y el desempleo son elementos o parte del estudio de la economía. Finalmente, cuando yo estoy fijando precios para vender un producto industrial, ¿no? He hecho un buen análisis de costos y mi precio de venta es de un producto $10. Pero en el mercado está en 8 porque hay contrabando. Eso pasa con la cerveza. Yo voy a seguir manteniendo el precio de 10 cuando en el mercado está de 8. Fíjense lo que estoy comentando. Mi precio de 10 está en función a mis costos. O sea, es un precio real. Y en el mercado del producto encuentro en 8 pesos o en $8, si ustedes quieren. ¿Voy a seguir insistiendo en querer vender en 10? No, voy a quebrar. Tengo que necesariamente aceptar el precio que está en el mercado. Y eso ocurre con la cerveza, con los productos de contrabando, que si el agente económico no toma la decisión de aceptar el precio, obviamente está condenado a quebrar. Por lo tanto, en un mercado de competencia, chicos, también que conocido como el mercado precio aceptante, tienen que aceptar tanto los vendedores como los compradores el precio que tiende a ser aquel que guía el funcionamiento del mercado. Por esa razón se dice que la economía también es una ciencia que estudia la toma de decisiones de los agentes económicos. Entonces, correcta, no está mal la definición, está muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Urgel, ¿tenía alguna pregunta? Ingeniero. Sí, disculpe, ingeniero. Sí, adelante, José Miguel Galvis. Si hablamos lo que viene siendo el gran desempleo que había ahorita y la mayor parte de la gente no se ha dedicado a ejercer su carrera, además de eso, de que hay varios de InDrive, varios restaurantes de limpieza, pero no se animaron a independizarse. ¿Usted cuál cree que es el factor que no se anima a dar ese paso, a ser independiente? Buena pregunta. Y esto va también para usted, para todos, ¿no? En realidad, cualquier crisis, chicos, la llegada de cualquier crisis está asociada a la llegada también de oportunidades, ¿no? Cuando hay crisis siempre hay oportunidades. Entonces, lo que ha pasado hoy, producto de la pandemia, y no vamos a entrar otra vez en detalle, si saben la característica, ha hecho de que a muchas familias les ha llegado como sorpresa. Particularmente, acuérdense que solamente el 30% de la población es asalariada en Bolivia. El 70% tiene actividad cuenta propia, es decir, tiene su negocio, tiene su actividad propia, etc. Entonces, uno de los grandes problemas para promover el espíritu emprendedor, para hacer emprendedurismo, que es lo que está preguntando Galvis, es el capital. En una situación de la pandemia donde inclusive los bancos estaban cerrados, donde la gente no podía pagar, etcétera, etcétera, no es fácil conseguir un capital. Y los que han conseguido han hecho su negocio. Acuérdense, han aparecido en los barrios esos vendedores de productos que normalmente uno compra en el mercado, le han llevado, se han comprado un camioncito, con un pequeño capital de operación han comprado los productos, han aparecido las panaderías, los que vendían pan, han aparecido los delivery que antes no teníamos, pero no todos pueden hacer ese tipo de actividad, por un lado. Y por otro lado, no todos vamos a tener esa capacidad de emprendedurismo. El emprendedurismo es lo que buscan. Fíjense, yo estaba
estaba leyendo las visiones que tienen y las misiones varias universidades en Latinoamérica y en Estados Unidos. La mayoría tiene una visión de no formar empleados, sino de formar emprendedores. Y eso es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Cuando ustedes ven varias materias del área económica, es por dos razones. Por un lado, de que el léxico del ingeniero en sistema y del ingeniero industrial debe necesariamente tener ese conocimiento más bien del léxico, porque va a automatizar todo en el caso del ingeniero en sistema. Todos los procesos que se hacen en una empresa se pueden automatizar, la parte económica, financiera, recursos humanos, se puede automatizar. Y todo eso implica, tiene un efecto en la economía de la empresa. Lo mismo, el ingeniero industrial, gran parte de su trabajo es parecido a lo que hacemos nosotros los economistas. Nosotros hacemos proyectos, hacemos preparación y evaluación de proyectos, llevamos cálculo 1, cálculo 2, llevamos estadística descriptiva, estadística inferencial, llevamos econometría, llevamos preparación y evaluación de proyectos, bueno, en fin, y ahí sí competimos también con los ingenieros industriales porque donde no competimos es en el diseño de planta, así es su fuerte del ingeniero industrial, ¿no? Diseño de planta, métodos de trabajo, pero en la parte económica y financiera también somos parecidos. Pero eso nos hace versátiles a nosotros. Por ejemplo, el ingeniero industrial puede trabajar en un banco, el ingeniero industrial puede trabajar en una empresa de costos, en una empresa industrial que fabrica. O sea, es versátil desde el punto de vista de insertarse laboralmente. Ahora, el ingeniero en sistema, con una buena formación en desarrollo, ¿no? Puede hacer su propia empresa y manejarlo en forma totalmente independiente. Pero para todo ello se necesitan dos cosas, le decía. Uno, el espíritu emprendedor. Segundo, tener la ayuda, el capital ángel que le llaman los innovadores, el capital semilla que le llaman otros, no es fácil de obtener. Yo puedo tener brillante ideas y no sé cómo conseguir. Por ejemplo, soy estudiante de ingeniería de sistema, tengo una idea brillante y estoy de una familia humilde, no tengo plata, ¿qué hago? Hoy conseguir capital a través de la web es sencillo. Eso se llama capitales ángeles. Porque si usted, así como hay emprendedores, hay cazatalentos, gente que tiene plata y le pone la plata a usted. O sea, no hay óbice. Obviamente para ideas geniales, ¿no? Para cualquier burrera. Yo quiero hacer una panadería. ¿Quién me puede prestar plata para hacer una panadería? Es difícil. Eso parte más del ahorro que tenga la persona. Entonces, en la pandemia ha habido esas dos situaciones. Gente que ha tenido iniciativa y de un pequeño capital y ha hecho emprendimiento y ha solucionado su problema de desempleo. Y gente que teniendo la idea no ha podido conseguir el capital y obviamente se ha aumentado el desempleo. En todo caso, las pandemias, las crisis, así como son problemas, problemas más bien, también se constituyen en situaciones de oportunidad donde uno puede explorar. El ejemplo concreto, esto de la pandemia ha traído una gran demanda de servicios de ingenieros en sistemas particularmente. Desde la Michi empresa hoy tiene su tienda virtual. Muchas empresas para interactuar con el cliente y el cliente no iba a su local, ha tenido que diseñar una aplicación, ¿no? Con una aplicación con un manejo sencillo para que pueda hacer las compras, ver el producto desde su celular. Incremento la demanda para ingenieros en sistema, ingenieros informáticos, etc. Entonces, oportunidad. En resumen, las oportunidades a veces son aprovechadas cuando hay recursos disponibles y cuando no hay recursos, obviamente, por mucho que tenga una brillante idea, no me va a poder solucionar mi problema y forma parte esa gente del ejército de desempleados. Sigamos avanzando. Compañero Urgel, ¿está resfriado o es mi imagen nomás? Sí, estoy resfriado por la calor. Por esto no estoy congelado, me estoy congelando con 20 grados. Una pregunta, disculpa. Sí, adelante. Del tema que dijo de los costos de producción, ¿qué pasaría si en el caso, un ejemplo del huevo, ¿no? En esta época, el huevo, digamos que por unidad sale a 40 centavos su costo de producción y en el mercado el precio de venta está a 35 y 30 y tiende a bajar mucho después.
Correcto. Buena pregunta, chicos. Yo no quiero venir agarrando ya la cultura economicista. ¿Qué se debe hacer en ese caso? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque las actividades económicas en muchos países no son reguladas. Esto de las granjas, esto de los huevos, es producto de que cualquier persona, ¿no?, que tenga una pequeña experiencia hace su granja y empieza a operar de una manera informal. Para que no ocurra la disminución de los precios, hay dos mecanismos desde el punto de vista de la economía. Primero, que se regula la producción. Y eso es lo que no hacen, porque como son productores independientes, no son formales, no pertenecen a un gremio, a la Asociación de Productores Avícolas, por ejemplo. Entonces, lo que hacen es, toda la gente que empieza a producir o no hay una planificación de la producción, hace de que la oferta aumente. ¿Me escucha, no? Y si aumenta la oferta de cualquier bien, su precio baja. Eso vamos a estudiar a través de un gráfico. Ya me está picando la mano para escribir en la pizarra. A ver, voy a explicarles, voy a compartir. Me voy a dar ¿Cómo podría explicar ese fenómeno? Déjeme introducir una página en blanco. Lo que le acabo de explicar, analizaría en a ver, ¿dónde está acá está mi hoja en blanco. ¿Por qué se da? Todo tiene una explicación matemática y gráfica, pero vamos a utilizar un gráfico. La oferta de huevos se representa de esta manera. ¿Sí? En un eje cartesiano, en el eje de las Y, el precio, y aquí la cantidad ofrecida. La oferta de cualquier bien, hardware, software, huevos, es una función que depende de un conjunto de variables, función que depende del precio, que depende del ingreso de las personas, de los gustos. A mí me gusta el huevo, no me gusta, depende del precio sustituto, etc. Para cortar y no hacerlo muy ampuloso. Entonces, cuando el precio cambia, esta curva tiene movimiento sobre la misma curva, sube o baja. Pero cuando cualquier variable diferente al precio, como el ingreso, etcétera, cambia, en este caso va a desplazar la curva de oferta. Voy a suponer que estaba acá. El huevo, cuando me dice 0.30 me dijo, ¿no? 40. 0.40. El precio por un huevo. Pero esta es la oferta de huevo. Pero producto del intento de productores, lo que les decía, los informales, ha aumentado la producción de huevo. Y si ha aumentado, en este caso, voy a suponer que estaba en equilibrio, acá está la demanda. Esta curva es la demanda. Estaba en equilibrio en 40 centavos. Sin embargo, producto de la mayor oferta, esta curva se va a trasladar a la derecha, va a aumentar la oferta de huevos hacia S'. Fíjense dónde se va a dar el equilibrio. Este era el equilibrio inicial, E1. Ahora se va a dar aquí en E2. ¿Y qué pasa cuando aumenta la oferta, chicos? Fíjense, cuando aumenta la oferta, el precio baja. Y la cantidad demandada aumenta posiblemente en algo, en 2, pero lo que está preguntando aquí el compañero, voy a suponer que este es 0.30. Y con 0.40 yo cubría mis costos, con 0.30 ya estoy perdiendo. Entonces, fíjense, desde el punto de vista gráfico, a veces no es conveniente que aumente la oferta para el empresario, para el vendedor. Sí, para el comprador sí, pero con 30 centavos yo llego a quebrar. Esa es la desventaja de un mercado de competencia.
¿no? Si usted no planifica su producción, si usted no es parte de un gremio donde van a regular los precios, le puede matar el mercado de competencia. Eso es lo que está pasando con lo que me está comentando usted concretamente con el huevo. No sé si es satisfecho su inquietud. Sí, y respecto a lo que dijo de una asociación que controle, por ejemplo, acá en Santa Cruz hay, la cual es ADA, y Sí, pasa que traen de contrabando de, no sé, de otros países, cosa que afecta el precio del mercado y es mucho peor. claro, eso es lo que aumenta la oferta. Eso es lo que ha hecho desplazar la oferta, la curva de oferta que estaba en equilibrio y ha hecho que baje el precio. Y lamentablemente, en un mercado de competencia no se puede regular. Los precios se determinan en función de la oferta. El contrabando, por esa razón, está matando a muchos negocios y entre ellos, ojo, que se importa también carne de pollo, ¿no? Bien, sigamos, Ingeniero, chicos. Adelante. pero ¿por qué permiten que haga eso, ingeniero? Que otro país venga y traiga su comercio cuando acá hay, digamos, eso perjudica al país, digamos. Sí, obviamente, mata al país, ¿no? Aumenta el desempleo, es lo más triste. Varias empresas, granjas que producen huevo posiblemente se van a cerrar con esto y a las 5 o 6 personas que le dan empleo los van a votar. Y así se va sumando. El problema es estructural, chicos, ¿no? Bolivia tiene fronteras demasiado grandes y tiene escasez de gente para poder controlar. El boliviano, en la cultura del boliviano está el aceptar coimas, por mucho que usted los lleve a todos los cuarteles ahí. Caemos, pues acuérdense que 3 militares han caído recién y más antes también cayeron producto del contrabando, ¿no? Entonces, aquí implica una serie de variables. Uno es la inversión de valores que existe en las personas, la falta de equipos, de medios para que hagan un buen control. Y finalmente hay uno que es económico. De ahí sí no se puede librar. Lamentablemente tengo que hablar con unos términos, pero espero que me entiendan. En los países vecinos han devaluado la moneda. Cuando yo devalúo una moneda, hago que las cosas para los vecinos cueste menos y que cuando yo devalúo la moneda, encarezco para el boliviano. No es fácil de entender. Normalmente los países devalúan su moneda para abaratar los precios de los bienes respecto a los otros países de tal manera que me compren. Sin embargo, cuando yo devalúo la moneda, quito capacidad de compra a los bolivianos. Entonces, Brasil, Perú, Argentina han devaluado permanentemente, muchas veces ya, y Bolivia no ha devaluado su moneda desde hace 8 años atrás. Se sigue manteniendo en 6.96. Es decir, hay una sobrevaloración de nuestra moneda que hace interesante importar, comprar, que sacar de aquí. Entonces son las diferencias macroeconómicas en el manejo macroeconómico del tipo de cambio que hacen de que ingresen una gran parte de productos, no solamente con productos electrónicos, alimentos, productos con valor agregado de los países vecinos. Entonces, si ustedes me han captado la idea, les he puesto solamente 3 de los muchos otros problemas que hay y que hacen que se incremente el contrabando. Bien, ahora sí, volvemos al tema, si no, se nos va a ir la clase. Déjeme avanzar. Voy a salir un ratingo ya para borrar esto. Vamos a ver ahora, chicos, cuál es la metodología que utiliza la economía para analizar los problemas económicos, los fenómenos económicos, llámese empleo, desempleo, inflación, precios, crecimiento de la economía, todas esas ñañacas que le llamo. La economía utiliza o tiene métodos. Y eso es lo que vamos a ver ahora con este punto o este tema de la metodología de la economía. A ver, cuando les decía las acciones y reacciones de los agentes económicos, precios altos,
el comprador, el demandante no compra. Precios bajos, el demandante compra. Todos esos fenómenos, o cuando decimos de que cuando los precios suben, la cantidad demandada aumenta, cuando el precio, lo que analizamos hace ratito con la pregunta de Castro, si no me equivoco, cuando preguntaba el problema del contrabando, o lo que preguntaba Roche, el caso del huevo. Todos esos fenómenos económicos, la economía no los analiza así con un criterio subjetivo. Criterio subjetivo quiere decir desde mi punto de vista. No, la economía tiene una metodología, ¿no? Y precisamente a través de esta metodología analiza estos fenómenos, pero analiza construyendo leyes, teorías o principios generales. Me voy a adelantar a algo. A ver, quiero adelantarme a algo. Voy a hacer un gráfico para volver a explicarles la demanda. La demanda de computadoras se representa de esta manera. Demanda de computadoras, esta línea recta en un plano cartesiano donde está el precio de las computadoras y aquí la cantidad demandada de computadoras. En este eje, cantidad demandada de computadoras. Normalmente, si el precio de una computadora está en el punto A con estas coordenadas, en el punto a este precio 1. Si baja el precio de las computadoras, ¿qué hace la gente, chicos? Si baja el precio, compra más, ¿sí? Sí. Ahí está. Punto B. Se va a formar este nuevo punto. Se apagó mi mouse. Ahora Fíjense lo que va a pasar. Esta era la cantidad demandada 1, Q1. Y ahora va a ser esta cantidad demandada, Q2. ¿Qué ha pasado? Ante una disminución del precio, con esta flecha voy a hacer disminución del precio, existe un aumento de la cantidad demandada. Y eso ocurre solamente con las computadoras, pregunto. Y eso solamente ocurre con software, y eso solamente ocurre con el azúcar, con el aceite, con la ropa, con todo, con todo. Segunda pregunta, ¿eso ocurre solamente en Santa Cruz? ¿Eso solamente ocurre en Latinoamérica? ¿Eso solamente ocurre en Estados Unidos? No. En todo el mundo, ingeniero. Correcto, muy bien. Mundialmente. Así es. Entonces, a eso le llamamos ley, la ley de la demanda. ¿Qué significa la ley de la demanda? Cuando bajan los precios, la cantidad demandada aumenta. Cuando los precios suben, la cantidad demandada disminuye. Para poder construir estos fenómenos gráficos que estoy haciendo y deducir leyes, la economía utiliza los métodos de la observación, de la inducción y de la deducción. Cuando digo la teoría de la producción, cuando llevemos la producción, dice que la producción se comporta de esta manera en el corto plazo. Esta es una curva que lo he dibujado mal. Esta es la producción total. Donde yo tengo, donde mido en este eje la producción total de que, póngale de qué sé yo, de camisas o de pantalones. Y aquí la cantidad de trabajo que voy a utilizar, T de trabajo. Entonces, en el corto plazo hay factores de producción. La producción Q depende de un conjunto de variables, y ustedes ya saben, en este caso depende del trabajo, depende del capital que tenga la empresa, depende del factor tierra, etc. Aquí solamente estoy utilizando un factor variable y un factor fijo que no aparece en el análisis. Pero el empresario en el corto plazo, cuando tiene esta restricción donde hay un capital fijo, voy a representar con una rayita y solamente puedo contratar más gente, su producción es así, tiene esta forma. Llega un momento donde produce, llega un máximo y no puede producir más, ahí se para. ¿Por qué? Porque el tamaño de la planta, piensa en una industria, el tamaño de la planta está determinada solamente para una cantidad de trabajo. El tamaño de desarrollo de software en una empresa solamente está determinado por el número de computadoras. No puedo producir más, aunque quisiera. ¿Por qué? Porque no hay más computadoras en una industria, porque no hay más maquinaria y equipo.
Entonces ahí empieza a operar una variable que se llama el producto marginal, el producto medio, que tiene esta forma. Es apasionante, muy bonito. Hay harto ejercicio para hacer y así gráficos. Entonces me determina la producción óptima para un empresario en el corto plazo en este segmento, donde el producto medio, que es la eficiencia de la producción, y el producto marginal, que es el aporte de cada trabajador extra al proceso de producción, se intersectan en este punto. El producto marginal viene a ser la derivada de la función de la producción total, el producto medio viene a ser el cociente entre la producción total y la cantidad producida. Yo sé que no me están entendiendo algunos en este momento, pero es algo apasionante. Para analizar eso hay teorías. Por eso, en economía hay leyes, hay teorías y que se construyen a partir de la utilización de estos métodos que vamos a estudiar y que los voy a nombrar a continuación. Uno de los métodos más utilizados a un inicio en en el funcionamiento de una economía es la observación. La observación es cuando una persona está observando el comportamiento en el flujo circular de la economía, qué pasa, cómo reaccionan los consumidores cuando aumenta el precio, cómo reaccionan los vendedores que han aumentado el precio de sus productos, etcétera, etcétera. Es decir, la observación es un método, ¿no?, que a través de estamos en hora. A ver. Tenemos todavía bastante tiempo. Yo me estaba asustando y ahí no avancé nada. La observación, chicos, es un método a través del cual la economía obtiene información, sistematiza, o captura, compila, ordena toda la información acerca del funcionamiento de todo lo que hemos comentado y lo que me han preguntado. El problema del huevo, el problema del contrabando, el problema del empleo, de la crisis que hubo en la pandemia, de falta de empleo, de por qué mucha gente no hizo su autoempleo en la pandemia para poder ganar algunos pesos, etcétera. Todos esos hechos o fenómenos económicos que se llaman, la observación analiza, registra, ordena toda esa información. Acá tiene, la observación es un método que consiste en la compilación, clasificación y ordenación de toda la información relevante del problema económico que se estudie. Cualquier tipo de problema, empleo, desempleo, crisis, pandemia, importación, exportación, contrabando, etc. Es decir, la economía, como toda la ciencia, examina el comportamiento observable y verificable de los agentes económicos. Para nosotros, desde el punto de vista de la microeconomía, ya específicamente, la observación lo que hace es estudiar las reacciones y las acciones de los agentes económicos, como son del flujo circular, los ofertantes, los demandantes y el Estado. ¿Sí? Asimismo, tanto de las organizaciones públicas, es decir, empresas públicas o empresas privadas, comprometidos o relacionados con la producción, distribución, consumo de bienes y consumidores que compran o demandan esos productos. Eso hace la observación. Bien, toda esa información le sirve como insumo a los otros métodos, en este caso el método inductivo. Producto de esas observaciones se pueden plantear algunas hipótesis acerca de algo, chicos. Porque si incrementa, por ejemplo, me voy a inventar algo. Si continúa incrementándose el contrabando, se provocará mayor desempleo en Santa Cruz y en Bolivia. Agárrenme la idea. Estoy haciendo una hipótesis. Si continúa incrementando el contrabando en Bolivia, también tendrá repercusiones con un incremento del desempleo. Eso es un método inductivo. Cuando yo formulo una hipótesis, estoy haciendo una afirmación de la ocurrencia o no de algo. Pero ¿en base a qué he formulado la hipótesis, chicos? En base a la observación. Es decir, la observación me da el insumo para que yo haga este tipo de inducciones o formulaciones de hipótesis de lo que podría ocurrir. Entonces, todo está encadenado. La observación me da insumos para que yo utilice en el método inductivo, me formule una hipótesis, demuestre una hipótesis, luego a través de la deducción construya teorías o leyes. Fíjense lo que dice aquí. El método inductivo, como ustedes lo han conocido, de la parte más facilita es aquel método que va de lo particular a lo general.
Pero ¿por qué va de lo particular a lo general? Porque primero yo me formulo la hipótesis, ¿no? Si continúa el contrabando, se incrementará el desempleo. Entonces estoy hablando de algo específico que va a desencadenar en algo general. Ahora, a partir de esta hipótesis, si se cumple, puedo yo aplicar en cualquier lugar de que en Francia se aumenta el contrabando, en Francia se aumenta el contrabando en Brasil, va a aumentar el desempleo. Es algo ya genérico, una aplicación que se puede convertir en una ley. Mediante el método inductivo, la economía formula hipótesis, como el ejemplo que hice, ¿no? Sobre los hechos o problemas conocidos, observados, y trata de descubrir las relaciones causa-efecto. ¿Para qué? Para darle una solución. Si sé que el contrabando va a aumentar el desempleo, tengo que aplicar algunas medidas. ¿Cuáles van a ser? Evitar el contrabando, aumentar los aranceles, llevar más soldaditos de los cuarteles a las fronteras para que controlen. De esa manera puedo actuar dentro del ámbito económico. Bueno, acá tienen otro ejemplo para que ustedes puedan leer. Antes, si ustedes ven acá yo tengo los dos métodos de la inducción y la deducción. La inducción a partir de la observación de los hechos me permite construir teorías y leyes que no se ven o deben estar viendo ustedes acá. ¿Sí? Y eso yo utilizo en la deducción, en el siguiente método que vamos a ver, para hacer predicciones y para hacer explicaciones. En consecuencia, el tercer método es el método deductivo, que es aquel que va de lo general a lo particular. Cuando ya he hecho una hipótesis y he demostrado, yo puedo utilizar en este caso para analizar cualquier fenómeno o realidad en un país o en otro. En resumen, el método deductivo es aquel que nos permite pasar de un conocimiento de lo general al conocimiento particular. Si sé que el contrabando genera desempleo, obviamente ya voy a aplicar aquí para evitar precisamente ese fenómeno utilizando el método deductivo. Voy a decir, de lo general, cuando se incrementa la inflación, generalmente aumenta el desempleo. Este es el concepto general, chicos. Ahora, si aumenta el desempleo, el contrabando en Bolivia, aumentará el desempleo en Bolivia. De lo general, estoy aplicando en algo particular. Otro ejemplo de aplicación del método deductivo, que va de lo general a lo particular. Ejemplo, cuando digo todos los países subdesarrollados son pobres, Bolivia es un país subdesarrollado. Conclusión, repito, todos los países subdesarrollados son pobres. Bolivia es un país subdesarrollado. ¿Cuál sería la conclusión de estas dos premisas? Por ende, Bolivia es pobre. Por lo tanto, Bolivia es un país pobre. Correcto, muy bien, excelente compañera. Por lo tanto, Bolivia es un país pobre. Es el método deductivo, eso hace la economía. Acuérdense que las matemáticas es una ciencia eminentemente deductiva. La matemática se utiliza para los ingenieros de sistema, para los ingenieros industriales, para nosotros los economistas, y lo aplicamos en situaciones concretas y específicas de nuestro campo. Yo utilizo las derivadas para obtener la utilidad marginal. El ingeniero de sistema utiliza para otra cosa, el ingeniero civil utiliza para otra cosa, etc. Pero al final, la matemática es un método deductivo. En economía también, como han visto con el ejemplo, se utiliza para hacer generalizaciones, ¿no? En este caso, de lo general, yo aplico algo concreto, específico. Bueno, acá tienen ejemplos para poder leer ya. Yo ya les puse ejemplos mucho más concretos y específicos. Finalmente, con esto vamos a terminar la clase de hoy. La economía también utiliza instrumentos de análisis, chicos. Van a ver en el desarrollo, cuando entremos en la parte numérica, la economía utiliza una serie de elementos. ¿Con qué propósito? Es la pregunta. Con el único fin de explicar, como dice acá, el comportamiento de los agentes económicos, ¿no? Las acciones y las reacciones cuando está funcionando el mercado con el comprador, con aquella persona que va al mercado a querer comprar una computadora y se va con $1,000 cuando las computadoras están en 1,200. Le pregunta, ¿cómo la computadora esta me gusta? Está buena para mí. ¿En cuánto está la computadora? 1,200. ¿Cómo? Le dice 1,200. Si está en 1,000, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, para ver ese tipo de fenómenos
del comportamiento, del aumento de los precios, las disminuciones, la economía utiliza una serie de elementos o instrumentos que son, por ejemplo, las variables, ¿no? Los hechos, los actos económicos, los indicadores, etc. Sin embargo, en este caso vamos a hablar de aquellos que realmente nosotros vamos a ocupar en la materia. Uno de ellos son los modelos económicos. ¿Qué es un modelo en economía? Para hacerlo más fácil y menos teoría y más práctica. En economía, un modelo económico se puede representar de varias formas. Suficiente dos. Cuando digo la cantidad demandada de azúcar en en Bolivia es igual a 20 menos 5 precio de X. O cuando digo que la cantidad demandada de computadoras está representada por la siguiente función. Cantidad demandada de computadoras igual a 1000 menos 100 precio de X. Bien, entonces, cuando yo represento a la demanda de azúcar o a la demanda de computadoras con una ecuación, estoy modelando, estoy haciendo una representación simplificada de un hecho o fenómeno económico. Cuando yo represento a través de un gráfico la demanda de azúcar, por ejemplo, esta demanda podría tener una demanda con esta pendiente, esta demanda de azúcar. Y la demanda de computadora podría estar representada por una curva de demanda de este tipo. ¿Qué diferencia hay entre esas dos curvas? ¿Alguien podría decirme? Curva, digo, a la recta. ¿Qué diferencia hay entre estas dos demandas? Demanda de azúcar, demanda de computadoras. La pendiente, ¿no? La pendiente es diferente. Esta es una demanda, por ejemplo, cuando analicemos una demanda unitariamente elástica, esta es inelástica. Ya vamos a ver. Hasta aquí tómenme solamente como idea que es un modelo. Un modelo es una representación simplificada de un hecho o de un fenómeno económico y que me sirve para calcular la demanda o para explicar el comportamiento de la demanda. Ese es un modelo. En economía se utiliza mucho los modelos matemáticos, que son estos que están a la derecha, y los que están a la izquierda son modelos gráficos. En consecuencia, un modelo es una representación, ¿no?, simplificada de un hecho, de un fenómeno económico, y que sirve precisamente los modelos para poder explicar, para poder predecir, para hacer básicamente pronósticos de lo que va a ocurrir en el comportamiento de los hechos o de los fenómenos económicos. Eso van a encontrar en la parte teórica. Se definen como abstracciones o simplificaciones del mundo real que se usan comúnmente para explicar cómo opera una economía o parte de ella a fin de ayudar a entender el problema y poder predecir la ocurrencia de algún fenómeno. Los modelos económicos, al igual que los utilizados en otras ciencias, cambian. De acuerdo al desarrollo científico y tecnológico, los modelos pueden cambiar, o producto de la evolución también se pueden modificar, o hay un desgaste natural. Cuando hablamos de modelo, también podemos hablar del modelo de economía de mercado, el modelo de economía capitalista, etcétera, que tienen sus cambios a través del tiempo, básicamente. O finalmente, podemos hablar de modelos como, por ejemplo, el que explicamos, el flujo circular de la economía, el modelo de la economía de mercado, donde el intercambio de bienes y servicios se da en función de las acciones y reacciones de los agentes económicos, etcétera. También tenemos en economía mucho la aplicación de leyes. No es como en derecho, ¿no? En derecho hay muchas leyes que son teóricas, ¿no? En economía las leyes
están referidas al comportamiento de los hechos o los fenómenos económicos. Lo más común son la ley de la demanda, la ley de la oferta, que explica el comportamiento inverso que existe entre dos variables. Por ejemplo, cuando estoy explicando la demanda de computadoras en este gráfico, aquí la cantidad demandada y aquí el precio, suponiendo que esta fuera la demanda de computadoras, voy a ver de que al tener esta pendiente negativa, la demanda de computadoras tiene una relación inversa, lo que vimos ya hace rato. Si el precio baja, la demanda aumenta. Si baja. Si el precio sube, la demanda disminuye. Hay una relación inversa. Estoy hablando solamente aquí de la computadora. Bueno, se va a convertir en una ley, ¿no? Cuando esta hipótesis que estoy afirmando del comportamiento de la demanda de computadora se cumple en cualquier país. Tiene una aplicación universal. A eso se le llama ley de la demanda, por ejemplo. Es decir, podemos concluir que cuando hablamos de una ley en economía, nos estamos refiriendo básicamente a la descripción del comportamiento de un hecho o fenómeno económico o de una hipótesis que ha sido verificada, confirmada por múltiples experiencias en diferentes lugares, en diferentes países, etc. La ley científica se define como una proposición que describe en forma abstracta la relación causa-efecto. Si sube el precio, causa, efecto, va a disminuir la demanda. Causa, si disminuye el precio, causa, efecto, va a aumentar la cantidad demandada de computadoras. Bueno, aquí hay un ejemplo para que lean. También se utiliza mucho la teoría. La teoría conceptualmente es un conjunto de leyes que tienen un carácter mucho más general y que sirven para poder explicar fenómenos o hechos económicos. Tenemos la teoría de la producción, la teoría de costos, que nos sirven para explicar cómo se comporta la producción en el corto y el largo plazo, cómo se comportan los costos de producción de una empresa en el corto y el largo plazo. Entonces ahí tiene el concepto de teoría, un conjunto de varias leyes que conforman otra ley de carácter más general. La teoría económica facilita, y tanto como las leyes como las teorías me facilitan el análisis de un hecho o fenómeno económico, simplemente de la realidad. Cuando digo hecho o fenómeno económico, me refiero, por ejemplo, al problema del COVID en la economía, el problema del contrabando, esos son hechos económicos. En todo caso, la teoría facilita el análisis de cualquier hecho o fenómeno económico, simplemente, como dice aquí, de la realidad, y permite establecer cierto grado de predicción. O sea, yo puedo predecir lo que va a pasar analizando básicamente el comportamiento, en este caso, de alguna realidad. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Si continúa el contrabando, como está actualmente, va a tener un efecto negativo en el empleo, es decir, va a incrementar el desempleo. También utilizamos mucho el concepto de variable económica, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos que la demanda de cualquier bien, si representamos con una DX de cualquier bien, siempre va a ser igual a un conjunto de variables. El precio es la variable más importante. La demanda de computadoras va a depender del precio, va a depender del ingreso de las personas. Si son yescas, ganan el salario mínimo, la demanda de computadoras va a ser bajo. Va a depender de sus gustos por las computadoras. Si son nativos digitales, no van a vivir sin computadora. Va a depender del precio de los bienes sustitutos. Va a depender del precio de los bienes complementarios. Va a depender del número de demandantes. Va a depender del precio futuro esperado, etc. Número de demandantes, precio futuro esperado, etc. Fíjense, la demanda de computadoras depende de un conjunto de variables. ¿Y qué son variables? Son magnitudes que se modifican permanentemente. ¿Los precios no se modifican? Sí se modifican. ¿Su ingreso se puede modificar? Sí se puede modificar. ¿Sus gustos pueden modificarse? Sí. Mi gusto los días viernes, hoy es viernes de cara. Mi gusto es por las caras hoy. Para el lunes será otro mi gusto. Los gustos están relacionados con las personas, con la edad, con las creencias, con los niveles de ingreso, etc. El gusto de un rico no es ir a comer cara, pues no ir a comer un fettuccine, qué sé yo. También va a depender de los precios sustitutos.
¿Hay precios sustitutos de las computadoras? Sí, son las diferentes marcas. Va a depender del precio de los bienes complementarios. ¿Cuáles son los bienes complementarios de una computadora? La impresora, mouse, qué sé yo. Eso es variable económica, chicos. Y eso es lo que vamos a estudiar en la unidad 3. Y finalmente, los datos económicos. Los datos económicos son lo que ustedes escuchan. La economía ha crecido en 20%. La inflación del mes de septiembre fue la más baja de Bolivia, 1,5%. Cuando escuchamos esas informaciones, en economía se llaman datos, ¿no? Los datos se miden a través de las variables económicas y permiten analizar las relaciones que producen los modelos económicos. Generalmente son expresados en cifras, ¿no? Por eso lanza, ¿no? La economía creció en 3%, el desempleo disminuyó en 2%. Pueden ser datos relativos en porcentaje o datos absolutos en valores. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país, Producto Interno Bruto, ha estado en promedio antes de la crisis en 40,000 millones de dólares. Esa es la capacidad productiva del país, de todos los que producían computadoras, software, alimentos, bebidas, azúcar, qué sé yo. Entonces, permanentemente nosotros estamos susceptibles a escuchar o a más al ejército de desempleados o restaba más porque al haber menos trabajadores suelen ser uno o dos los que manejan estas empresas virtuales. O no le empresas comento. virtuales, tiendas virtuales, para ser Sí. precisos, no es lo mismo. Bien, en realidad la virtualización de la actividad comercial en todo el mundo ha tenido como un efecto directo básicamente el incremento del desempleo. Es algo inevitable y que se va a dar con mayor, en la medida en que nosotros en Bolivia vamos utilizando más tecnología, ¿no? Va a ir desplazando. Yo les comentaba, yo fui parte del equipo que trabajó en el análisis económico y financiero de la Gabriel, y nosotros estamos proponiendo la automatización, que por lo menos salgan de unos 300 administrativos de los 1,700 que son. ¿Cómo? A través de la automatización. En la sociedad del conocimiento, donde los demandantes, la mayoría ya son nativos digitales, no sé si me entienden cuando digo nativos digitales. Ustedes son nativos digitales. Cuando quieren una pizza, no, pues, no salen a comprar la pizza. ¿Qué hacen para comprar una pizza, Rojas? Llamo, no, ni siquiera Llama, llamo, no, ni siquiera llamo, uso una aplicación, entra a su celular y hace el pedido. sí, y ¿sí? lo pongo en un Entonces delivery. ya no necesita ir, agarrar un taxi a comprar la pizza, está incluyendo, fíjense el efecto que provoca en la economía.
el taxista pierde su empleo, adicionalmente usted puede hacer otros gastos al comprar una pizza, o sea, tiene un efecto multiplicador. Esa es la tendencia, lamentablemente. Y es una forma de abaratar costos, inclusive para el demandante y para el ofertante. La utilización se ha hecho a nivel de experimental ya en algunas empresas en Estados Unidos, la utilización de robots para preparar comidas rápidas, entre ellas pizza. Desde el preparado. ¿Qué implica eso? Menos utilización de trabajo. Es una tendencia natural y que obviamente esto da lugar a que las personas debemos tener una formación emprendedora, donde las personas no estemos esperando empleo porque el empleo cada vez va a ser menor y lo único que queda es hacer emprendedurismo, ese como espíritu de poder promover a ciertas habilidades de las personas. Yo les voy a comentar de que es una tendencia en el sentido de que hay empresas, y esto es bien cierto, les voy a poner ejemplos si quieren, que no tienen infraestructura. Benetton es una empresa de fábrica de ropa, más de un siglo de vida, y en su eslogan saca publicidad de ropa para niños con los diferentes colores, raza negra, raza amarilla, raza caucásica, lo que ustedes quieran. Benetton tiene un equipo que no pasa de 10 personas, es una empresa transnacional que vende franquicia. Una empresa solamente tiene una planta de ejecutivos y de diseñadores que compra la tela, le encarga a una empresa que le fabrique la tela. Le encarga a otra empresa que le fabrique los modelos. Y como ellos venden franquicias, de acuerdo a los pedidos, mandan. O sea, no tienen absolutamente nada. Son 10 personas y es una transnacional, como por ejemplo McDonald's podría ser. Hoy es esa tendencia, ¿no? Las tiendas virtuales implican obviamente que no tienen ni siquiera una estructura orgánica, operan con el personal mínimo, no necesitan una infraestructura y es una forma de abaratar los costos. Su impacto directo, desplazamiento de recursos humanos, aumento del desempleo. Pero así como desemplea una economía, tiene que promover mecanismos de absorción de empleo, que es desarrollar desde las escuelas en otros países. Aquí había una escuela de emprendedores, si no me equivoco, que conocía, no sé si sigue abierta. El emprendedurismo para nosotros está recién en auge, cuando en Estados Unidos esto ya es de vieja data, ¿no? Les estoy hablando de hace 20, 30 años, han promovido el espíritu emprendedor. De ahí de que cualquier compañía en Estados Unidos es una empresa, o le llaman a cualquier empresita compañía. Yo como pintor de brocha gorda, mi camioneta y mis escaleras y mis brochas, soy una compañía. Y esa es una tendencia, y es una tendencia que no podemos evitar. La automatización, el uso de las tecnologías de la información, el desarrollo científico y tecnológico, la robotización, la utilización de la inteligencia de negocio, la inteligencia artificial, está desplazando gente y es algo inevitable. Y frente a ello, obviamente, la economía lo único que puede hacer es promover el espíritu emprendedor para que las personas no estén ya dependiendo de un empleo, sino de organizar su propia empresa. Bien, chicos, hasta acá. Yo sé que ha sido un poco pesada la clase. Por favor, activen rapidingo su cámara para hacer la captura. Ingeniero, yo tengo una duda. Disculpe que... Sí, Glacy. Hace rato dijo que en el ejemplo del huevo, por ejemplo, con el 0,40 cubría mi gasto, pero si bajaba el precio a 0,30 aumentaba la demanda y eso me hacía quebrar. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es que una empresa puede quebrar si aumentaría las ventas? Claro, es que en ese gráfico estaba hablando de la empresa, que es la curva de la oferta y de la demanda. En ese desplazamiento de la oferta, como baja la oferta más bien aumenta, hace que el precio baje. Aquí se beneficia el consumidor de huevos y el que se friega, si ustedes quieren, para ser más práctico, el que quiebra es el vendedor. El comprador va a recibir un precio de 30 centavos con alegría, pero el vendedor, el ofertante, 30 centavos no le cubre sus costos. Entonces, es por esa razón que puede quebrar una empresa cuando hay muchos ofertantes
y cuando no se regula. En algunas actividades hay que regular. ¿Y quiénes regulan? Son los mismos gremios, son las mismas actividades. Por eso se han agremiado todo y forman su asociación. A ver, le voy a hacer una pregunta y con esto le está la respuesta. Usted, si tiene un capital, quiere comprarse un micro para trabajar en el primer anillo, ¿puede trabajar? No. ¿Por qué? Porque hay un sindicato y ese sindicato regula para que no ingresen más, porque cuanto más micros haya, menos van a ganar. Entonces la economía es así, funciona de esa manera. Bien, hago la captura, un minutito. Seguimos hablando la próxima clase. Si tienen algo más que preguntar, dado el tiempo, ya no, lamentablemente, algunos tienen que ir a almorzar o entrar a una clase. Y termino con esta tercera hojita de la asistencia. Bien.